Hoy vamos a hablar sobre el tema "La ley es santa, justa y buena". Tal vez usted ya ha escuchado estas palabras en un versículo bíblico que, curiosamente, Pastor Dani Perla, parece que en el mundo cristiano en general se lee, pero se pasa por alto o no se entiende. Pero hoy vamos a tratar de comentar un poquito sobre qué quiere decir la Biblia cuando habla de que la ley es santa, justa y buena. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra. Queremos pedir sabiduría porque reconocemos que estos temas por lo general nos superan, todo el tema de este trimestre, pero ahora que estamos viendo las implicaciones prácticas respecto a tu ley, nuestra vida y nuestras relaciones, te imploramos que nos ayudes para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, ya comenzábamos a hablar sobre el hecho de que la ley y el amor son uno solo. Ya usted nos destacaba esa importancia de tener en mente ese concepto claro. Y luego me gustó mucho eso que usted decía el día de ayer y quiero traerlo acá para introducir nuestro tema de estudio de hoy, que generalmente pensamos en Dios sí como el creador, sí también como el redentor, pero muy poco como el legislador, como aquel que determina la forma mejor para vivir en el universo. Y en ese sentido, por eso nos dio sus leyes. Pero resulta claro en la Biblia que Dios siempre ha sido un defensor de su ley. A lo largo de toda la Escritura siempre ha sido un defensor de su ley. Quiere decir que, como dice en la lección, cuando Dios defiende su ley, está defendiendo el amor. Ahora, con eso en mente, pastor, cuando vamos a las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, y hablamos del proceso de la redención, muchos han querido ver en el apóstol Pablo a alguien que, hablando del proceso de la redención, pareciera hacer a un lado la ley. Pero ¿por qué esto, en primer lugar, no podría ser así? Y en segundo lugar, es una malinterpretación de Pablo. Totalmente. De hecho, se conoce como antinomianismo. El hecho de querer hacer o estar en contra de la ley. Pablo no era en esos términos un antinomianista que hacía un lado la ley, nomos en griego, la ley. No. ¿Por qué? Porque él mismo expresa esas palabras que son el título de nuestra lección hoy. La ley es santa, justa y buena, que de hecho son tomadas de Romanos, el capítulo número 7, donde el apóstol Pablo habla de la lucha que hay en el creyente entre servir a Dios y por otro lado los impulsos pecaminosos de la carne que son naturales, que están allí. Entonces Pablo dice, este conflicto, ¿quién tiene la culpa? ¿La ley? No, la ley no, porque la ley es santa, justa y buena, que muchas personas quieren echarle la culpa a la ley, claro, pero es al contrario. Pablo más bien defiende, exalta la ley. Tal vez lo que sí encontramos en los escritos del apóstol Pablo es que él habla de tener cuidado de hacer un mal uso de la ley. Amén, sí. Y el mal uso de la ley es querer usar la ley como medio de salvación. Porque si yo uso la ley como medio de salvación, entonces por demás murió Cristo. Claro. Ese es el punto que el apóstol Pablo enfatiza, y siendo un defensor de este tema, gran tema, como es el tema de la redención de Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces Pablo tenía que oponerse a esa idea, que fue el problema de los judíos. Romanos, el capítulo 3, es todo un tratado maravilloso sobre este punto que demuestra cuál fue el problema de los judíos. Trataron, parece que querían ganar la salvación a través de la observancia de la ley, pero entonces hacía nulo, sin eficacia, el sacrificio de Cristo. De hecho, volviendo a esos puntos que hablábamos de Dios como el creador y de Dios como redentor, es bien interesante. Cuando Dios creó, dice la Biblia que Él usó la palabra. Sí. Él usó la palabra. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Palabra poderosa. Él dijo y fue hecho. Pero en la redención, la palabra se hizo carne. Amén. Noten qué interesante. O sea, la palabra, Jesús, el Logos, se hizo carne, que se traduce como el verbo se hizo carne en San Juan capítulo 1. En la creación, Él
Él usó su palabra y habló. En la redención, su palabra se hace carne para mostrarnos. Aquí en la cruz sucedieron muchas cosas. Recordemos que en la cruz, y aquí voy a comenzar a decir algunas cosas que van a ser útiles para que sigamos estudiando estos temas. En la cruz nosotros tenemos que allí se manifiesta el amor y la justicia de Dios. El amor y la justicia de Dios, incluyendo cuando se habla de la justicia de Dios, de la ira de Dios, del enojo de Dios contra el pecado. Solo que Dios no lo dirigió a los seres humanos, porque si no, estuviéramos aniquilados por la eternidad. Claro. Eso es lo que es la muerte segunda, una aniquilación total, ya no hay más regreso. Pero fue sobre Jesús. Ahora, porque recordemos lo que hemos estudiado este trimestre, que la justicia y el amor también van de la mano. Entonces Dios, al morir en la cruz del Calvario, Dios no solo salva al ser humano, sino que también salva su ley, Amén. por decirlo en estas palabras. Sí. ¿Por qué? Porque había una ley que había sido quebrantada. ¿Por qué murió Jesús? Porque bueno, hay una ley, que eso es el pecado. El pecado también es infracción de la ley, dice Juan en sus epístolas, y hay una ley quebrantada, y entonces esa ley quebrantada tiene una consecuencia, es la muerte, no cualquier clase de muerte que atropelló un carro, no, la muerte eterna, es la muerte extinción total. Pero entonces Jesús viene, recibe sobre él esa ira divina contra el quebrantamiento de esa ley. Y ahora bien, ¿por qué Dios no iba a estar molesto? ¿Sabe qué? Algunos tristemente no ven esa compatibilidad entre la ira de Dios y la gracia, entre la ley y el amor. Y si no lo hacemos y pensamos, bueno, en el Antiguo Testamento Dios salvaba a las personas por la gracia, por las obras, sí. Por las obras de la ley. En el Nuevo Testamento por la gracia, como que si Dios actuara como bipolar, claro. como que si, bueno, unos aquí y allá. No, cuando la Biblia dice Dios manifestó su ira en la cruz del Calvario, es porque es su justicia contra una ley que había sido quebrantada. Claro. Entonces nosotros tenemos, hermano Gerson, que todo esto es parte de una misma unidad. No puede ser separado. No puede ser separado. Gracia y ley no están separados. Justicia y amor no están separados. Amor y ley no están separados. Son todos, forman parte de una sola cosa, de una sola unidad. ¿Y por qué? Tal vez después de todo lo que hemos estado estudiando, ¿por qué estamos tratando este tema? Porque recordemos algo. Hemos estudiado al principio de la lección de este trimestre que, por ejemplo, los teólogos clásicos, ellos creían en la inmutabilidad de Dios y que Dios no cambia. Pero aquí viene la sorpresa de sorpresa, que si los teólogos clásicos creen, que muchos del mundo evangélico creen en esto, que Dios no cambia y que Él es inmutable, pero ¿por qué si ellos creen que su ley cambia? Entonces notemos que hay ahí una contradicción sí. total. Si ellos creen, ¿sabe que si aunque ya vimos que hay unos, no podemos nosotros adherirnos a esa teología clásica, pero si digamos que estuviéramos bajo la teología clásica, quiere decir que la gran mayoría del mundo evangélico o cristiano deberían ensalzar la ley de Dios, porque si Dios es inmutable y su carácter es inmutable, entonces su ley tiene que ser inmutable. Sí. Entonces creo que aquí es donde nosotros hacemos la conexión con lo que hemos estudiado antes para decir en medio de todo esto que hemos estado diciendo hoy, ¿por qué Dios, que es el creador, que creó por su palabra y luego su palabra se hizo carne para poder redimirnos, qué mensaje nos estaba dando? Y tal vez ese es el punto que vamos a estar tocando a partir de hoy y los siguientes días, porque nos dio entonces el mensaje de relación. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Porque Él habitó entre nosotros. Entonces,
la ley de Dios solo puede ser guardada en una correcta relación con Él. Amén. A tal punto que Dios nos está diciendo, mira, si tú no vas a tener una relación conmigo, de nada sirve que tú guardes la ley. Y ahora eso me lleva a este punto, pastor, ya que hemos hecho varias conexiones y este tema es bastante profundo, podríamos decir entonces que aquellos que pisotean la ley, lo que están haciendo es pisoteando el amor y estarían en contra de lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo deberíamos nosotros cuidarnos de no llegar a pisotear el amor rebajando la ley? Mire, eso es una gran declaración, increíble, porque Dios no está interesado solo en legislar, solo en legislar. Dios está interesado en una relación. Amén. Que si no lo amamos a Él, Él nos está diciendo, si ustedes no me aman a mí, ustedes no van a poder guardar la ley. Por eso es que hay un tipo de guardar la ley que es un tipo legalista. Claro. Es el que está contando, ya hice esto, ya hice lo otro. El hijo, en la parábola que se le ha llamado del hijo pródigo en Lucas 15, recordemos que el hijo mayor le dice al padre, Claro. Padre, le dice, mira, yo he estado obedeciendo, he estado en la casa, no te he pedido la herencia, estoy aquí, pero se ve que tenía una relación fría con su padre. O sea, sí había cumplido a diferencia del otro, pero no estaba cumpliendo por amor. Entonces, hoy nosotros tenemos bien claro en esas palabras de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, que la única manera válida de poder guardar los mandamientos de Dios es a través de una relación con Él, legislador, a través del Espíritu Santo, cosa que vamos a ver en las lecciones posteriores. Claro que sí, así que siga con nosotros porque este estudio nos está ayudando a ver todas esas conexiones que al final tenemos que hacer de todo lo que hemos estudiado, ya que hemos aprendido sobre el carácter de Dios, sobre su amor, sobre el conflicto que está en juego, que tiene que ver con las acusaciones, falsas acusaciones de Satanás sobre el carácter. Así que mañana vamos a continuar con este tema. Hoy queremos, pastor, que ore por nosotros para que Dios nos ayude a notar que Dios en su infinita sabiduría sigue dirigiendo este mundo con una ley que no cambia, porque su ley de verdad no va a cambiar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hecho cosas maravillosas a fin de salvarnos a nosotros, porque tú eres un Dios consecuente, un Dios integral, un Dios que no es impredecible, sino que nos manifiesta cuál es su amor, cuál es su orden, cuál es su justicia. Ayúdanos, Señor, para poder aceptar estas verdades, pero sobre todo, ayúdanos para conocerte, tener una relación contigo como el gran legislador del universo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.